Desde el año 2017 se atiende a personas solas, sin hogar, sin recursos o recursos muy bajos, que no tienen acceso a una vivienda. El Centro de Transición a la Vida Autónoma es el único. En Orense, de hecho, el único recurso para personas sin hogar que había era el albergue. Lo que hacemos es dar cobertura a necesidades básicas, fundamentalmente vivienda, y luego alimentación, ropa, higiene, y a partir de ahí iniciamos un proceso de acompañamiento y un trabajo individualizado de cara a su inclusión social. A ellos se les dice un tiempo medio de estancia máximo de 1 año para que trabajen de cara al objetivo de ser independientes y autónomos, pero todo a su ritmo. Cada uno tiene sus ritmos según sus necesidades, su bagaje, su soledad, sobre todo el gran sentimiento de soledad que tienen. Todo el acompañamiento que le damos hace que, una vez cubren sus necesidades básicas, puedan pensar en otros objetivos como formarse y buscar un trabajo. El proceso de acompañamiento no solo es durante su estancia en el centro, sino una vez que se van. Una vez que está programada su salida, les ayudamos a buscar vivienda, les asesoramos en todo el proceso, y el acompañamiento es continuo hasta tal punto que ellos pueden seguir participando en las actividades de ocio. Nosotros hacemos visitas domiciliarias, hay contacto telefónico periódico para que se sientan acompañados. Ellos saben que en cualquier momento pueden contarnos cómo se sienten o pedirnos ayuda o asesoramiento para cualquier proceso. Y eso es una parte fundamental para que se consolide toda la labor que realizamos durante esos 6 u 8 meses.